Buenas tardes, mi nombre es Carlos Barreto y me dispongo a hacer el análisis de las diferentes palabras de este texto en griego y voy a comenzar en este momento. Así que tenemos en esta frase la conjunción kai. Voy a leer kai jote ebaptistesan elton pros toploion kai erotesan ton y esun. Kai es la conjunción y, jote es el adverbio cuando. Ebaptistesan viene del verbo baptizo y este verbo baptizo que traduce bautizar ha sufrido algunos cambios. Este es un verbo aoristo de voz pasiva. ¿Y cuáles son los cambios que encontramos? Entonces encontramos aquí un aumento, encontramos el tema temporal, la característica temporal, la sigma, la teta, eta, y la desinencia secundaria activa de tercera persona del plural. Esto es traducido como fueron bautizados. Elton viene del verbo erhomai. Este es un verbo que está en aoristo fuerte politemático, en voz activa, y este verbo sufre una transformación en su tema temporal. Hay un aumento por alargamiento de epsilon a eta, aquí lo encontramos. Está la vocal temática y la desinencia secundaria activa de tercera persona del plural. Este es un verbo irregular y se traduce como vinieron. La preposición pros, que se traduce como a hacia, vinieron hacia. El artículo to, que es un artículo acusativo singular neutro y regularmente se traduce como lo, pero aquí lo vamos a traducir como la. Ploión es un sustantivo acusativo singular y se traduce como barca. Y nuevamente aparece un verbo, el verbo erotesan, que viene del verbo erotado, que significa preguntar. Es un verbo que es aoristo atemático, voz activa, que sufre unos cambios. Aquí hay un aumento, entonces un aumento por alargamiento de la epsilon a la eta, el tema temporal, y la vocal temática también pasa de alfa a eta y tiene la desinencia secundaria activa de la tercera persona del plural. Como es un verbo aoristo temático, en voz activa se traduce como preguntar. Ton y esun. Ton es un artículo acusativo singular que traduce a, y esun es un sustantivo acusativo singular que traduce Jesús. Y cuando fueron bautizados vinieron hacia la barca y preguntaron a Jesús. Tinos estin he basileia tuteu. Aquí encontramos un signo de interrogación. Quiere decir que esto es una pregunta. Tinos es un pronombre interrogativo genitivo singular que traduce ¿de quién? Estin es el verbo eimi en presente indicativo en tercera persona del singular y se traduce como es. ¿De quién es? He basileia, este es el artículo femenino singular de primera declinación, se traduce como la, pero en este caso se va a traducir como el. Basileia es un sustantivo singular nominativo que traduce reino. ¿De quién es el reino? Tuteu es un genitivo, artículo genitivo de Dios. ¿De quién es el reino de Dios? Ho, que es el artículo masculino singular y que se traduce como él. De, que es
una conjunción y pero o y Jesús, que es un sustantivo nominativo singular que traduce Jesús. Pero Jesús, pero el Jesús y legei es el verbo lego. Este verbo es el verbo decir, y este verbo está conjugado en tercera persona del singular en forma presente. La desinencia es la desinencia activa, primaria, y se traduce como dice. Pero Jesús y Jesús dice autois. Ese autois es un pronombre dativo del plural masculino y se traduce como a ellos. Algunas veces se traduce como les. Pero Jesús les dice, o Jesús dice a ellos. El leluta, que es un verbo, que es del verbo erjomai, y ese verbo erjomai es el verbo ir y venir, es un verbo irregular, y este verbo presenta una reduplicación, pero también en su tema temporal, y la desinencia, que es la terminación alfa, y esa desinencia primaria activa de primera persona del singular, y se traduce como he venido. Ese es un verbo perfecto fuerte. Kerusai, a proclamar, este nos lo da el texto, ten soen. Y entonces ten es un artículo acusativo de singular de primera declinación y se traduce como la, a proclamarla, y un sustantivo de la misma manera. El sustantivo que traduce vida. Entonces, sustantivo acusativo femenino. Tines obsontai ten doxan tuteu kai egertesontai hipo tuteu en te exhatos gemera. Tines es un pronombre indefinido nominativo plural masculino que traduce algunos. Obsontai es un verbo que es otro verbo irregular del verbo orao, que traduce ver, mirar, que también sufre una transformación. Este es un verbo futuro medio, tiene una desinencia primaria de tercera persona del plural y es un verbo que traduce verán. Algunos verán. Ten doxan, este es el artículo, la, doxan es el sustantivo, gloria, tuteu, entonces este es un genitivo, artículo genitivo de Dios. Algunos verán la gloria de Dios. Y, conjunción y, egertesontai. Egertesontai es un verbo que viene del verbo egeiro, que significa levantar, resucitar. Encontramos aquí su tema temporal, encontramos la característica temporal, teta, eta, sigma, que es propia del verbo, la sigma propia del verbo futuro, en su voz pasiva, la vocal temática y la desinencia primaria de la tercera persona del plural. Egertesontai es un verbo futuro, voz pasiva, y se traduce como serán resucitados. Serán resucitados. Hipo es la preposición por, tuteu, nuevamente el artículo genitivo, por singular, que es de Dios. Serán resucitados por Dios o por de Dios, la preposición en, el artículo en la, que este es un artículo dativo singular femenino de primera declinación, pero en este caso se traduce como el. Eschatos significa postrero, que es un adjetivo dativo
singular femenino de primera declinación, postrero, y gemera, que es un sustantivo nominativo singular femenino que significa o se traduce como día. Dice, algunos verán la gloria de Dios y serán resucitados por Dios en el postrero día. Tauta es un pronombre demostrativo que se traduce como a estos. El alén es un verbo y viene del verbo laleo, que significa hablar, que está sufriendo un aumento. Tenemos el tema temporal, la vocal temática y la desinencia secundaria activa. Es un verbo imperfecto, voz activa, y se traduce como hablaba. Este es el artículo el, Jesús, sustantivo nominativo singular. Entonces, a estos hablaba Jesús, la conjunción y. Aquí está el artículo los del plural, hoy matetai. Palabra matetai es un sustantivo que se traduce como discípulos. Hoy matetai, esto es de el plural. Y discípulos también es un sustantivo nominativo plural masculino de segunda declinación. Y cerramos con el verbo ekuon, que viene del verbo akuo, que representa hablar. Y este verbo tiene un aumento en eta, tiene el tema temporal, la vocal temática y la desinencia secundaria activa. Es un verbo imperfecto, voz activa, tercera persona del plural, y traduce escuchaban. Todo el texto nos quedaría de la siguiente manera: y cuando fueron bautizados, vinieron hacia la barca y preguntaron a Jesús, ¿de quién es el reino de Dios? Y Jesús dice a ellos, he venido a proclamar la vida. Algunos verán la gloria de Dios y serán resucitados por Dios en el postrero día. A estos hablaba Jesús y los discípulos escuchaban. Muchas gracias.